Cuando terminé secundaria, no había duda alguna, yo quería ser piloto. Yo terminé la secundaria en 1974. El 6 de diciembre del mismo 74 hice mi primer solo, una cosa emocionantísima, y ese día quedé ya picado, adicto a la aviación. Y bienvenidos todos una vez más a un episodio de Un Piloto Cualquiera. Pues animarles a que nos compartiesen sus opiniones, solicitudes, qué les parece el nuevo set, hacia dónde va este canal, qué quisieran que incluyésemos. Y la verdad es que yo personalmente leo todos y suelo contestar personalmente a todos. El día de hoy también otra novedad es tecnológica. Les comentaba en el episodio anterior que estábamos buscando la alternativa de poder contar con capitanes, comandantes, pilotos que no estuvieran físicamente aquí en Ciudad de Panamá, donde estamos al momento. Era para nosotros muy importante. Hay muchos comandantes que nos han contactado queriendo participar. Les mando un saludo a todos y un agradecimiento a todos ellos. El día de hoy estamos estrenando este nuevo formato en el que vamos a iniciar con un invitado que no está en Ciudad de Panamá, está en la ciudad de Marbella, en España, y también es de una nacionalidad muy especial para nosotros. Todas lo son, pero en concreto es de nacionalidad venezolana, y la comunidad de ese país es un gran bastión en este canal. Hay muchos suscriptores de nacionalidad venezolana, que le mando a todos ellos un cordial saludo. Para los próximos episodios van a poder ver que vamos a incorporar también otras nacionalidades que no hemos tenido presentes hasta ahora en el canal, y ese es uno de los objetivos, ¿no? Poder contar con la mayor variedad posible de comandantes. A futuro incluso podemos y estamos viendo la manera de incluir incluso pilotos que no sean de habla hispana. Es algo que evidentemente debemos considerar, ya que la gran mayoría de nuestros oyentes y de ustedes pues tenemos como idioma común el español. Pero bueno, sin más demora, vamos a dar la intro a nuestro invitado, un comandante con una tremenda experiencia, muy variada, muchos años volando, un tipo de operación muy variado. Él es un comandante, como le digo, de nacionalidad venezolana, comandante Pedro Vegas Torres. Pedro, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches en Marbella y buenas tardes a ustedes allá en Panamá. Por aquí muy tranquilo, disfrutando Marbella, que siempre es muy agradable, con un clima excelente. En verano no hay mucho calor y en invierno no hay mucho frío, y es perfecto para un retiro decente. Me alegro que estés disfrutando por aquello. Una gran gastronomía también en esa parte de la costa española. Pero ya para entrar en materia, como te digo, la verdad es que tu carrera es muy extensa, como es la carrera de todos los pilotos que están aquí invitados a un piloto cualquiera. Cuéntanos, siempre nos gusta empezar por el principio, siempre le digo lo mismo. ¿Cómo inició tu relación con la aviación? ¿Cómo inició tu amor por esta profesión? Bueno, yo siempre he dicho que todos los niños quieren ser pilotos. Los que continuamos siendo niños, lo logramos. El caso fue, yo tuve un tío, un hermano de mi padre, que fue piloto por una época muy breve, y él me echaba muchísimos cuentos siendo yo un niño. Es mi padrino, era mi padrino, y me echaba con historias de cuando él volaba, y me causó mucha curiosidad. Entonces empecé a acercarme de lejos a los aeropuertos a ver. Entonces mi padre, en un viaje a Estados Unidos, me trajo un radiecito de esos de frecuencia aérea, un radiecito transistores pequeñito. Y yo me iba al aeropuerto y me ponía a oír la frecuencia de la torre, y veía los aviones aterrizar y salir. Y en el aeropuerto de La Carlota, que es un aeropuerto para aeronaves de aviación general, que queda en el centro de Caracas aproximadamente, ¿sí? Y eso me fue emocionando. Cuando terminé secundaria, no había duda alguna, yo quería ser piloto. Yo terminé la secundaria en 1974, en el mes de julio. Y ahí mismo envié toda mi documentación a American Flyers en Armour, Oklahoma, y me enviaron mi visa I-20 de estudiante, y me fui a los Estados Unidos, y llegué a Oklahoma el 7 de noviembre del año 74. Estuve ahí y recuerdo, volé solo
el 6 de diciembre del mismo 74 hice mi primer solo, una cosa emocionantísima, y ese día quedé ya picado, como adicto a la aviación. Ahí, Pedro, y recordemos también, hay mucha de nuestra comunidad que no es piloto. A lo que se refiere al comandante, cuando habla del primer solo, los estudiantes que realizan su curso de piloto privado, que es la primera licencia que para poder llegar a ser piloto profesional, hay un momento muy temprano, de hecho, en muy pocas horas de vuelo, en el que el instructor te endorsa una aprobación para, sin tener licencia oficial de piloto privado, para hacer un vuelo solo, que suele constar de tres despegues y aterrizajes, o tomas y despegues. Es un momento muy especial para todos los pilotos. Cualquier piloto que le pregunten, ya sea comercial, ya sea militar, de cualquier índole, siempre se va a acordar de su primer solo. Es una sensación muy especial. Así que adelante, Pedro, continúa, por favor. Bueno, de ahí continuamos con la secuencia natural: privado, terminé el privado, comercial, instrumentos, multimotores, y le metí una coletilla ahí porque hice el curso acrobático escondido de mi padre, por supuesto, pero yo le decía que faltaban unas horas todavía. Y regresé a Venezuela, hice la reválida exigida por las autoridades aeronáuticas de Venezuela para convalidar una licencia FAA a la venezolana, que es OASI, y estando en las instalaciones del aeropuerto de la base aérea Francisco de Miranda, que es lo que llamamos el aeropuerto de La Carlota, en Caracas, en el cafetín, en la mesa del lado estaba el legendario capitán Harry Gibson. Y entonces nos dice: muchachos, estábamos 4 de los que estábamos buscando trabajo, recién licenciados en ese momento, esperando una oportunidad y metiéndonos en el ambiente aeronáutico. Y el comandante Gibson dice: estoy buscando un copiloto para el Citation. Y entonces todos levantamos la mano, todos nosotros. Pero tiene que tener licencia americana, quedamos 2. Y tiene que tener multimotores, y quedé yo solo. Y entonces me jalaron. Me fui a trabajar con él. Y tuve una época relativamente corta, porque fue prácticamente de febrero del 76 hasta octubre. Pero aprendí muchísimo del capitán Harry Gibson. Es un hombre de una experiencia de aviación impresionante. Tenía la licencia número 34 de Venezuela. O sea, con eso, buena. Sí, me puedo imaginar. El capitán Harry Gibson, lo mejor que me enseñó no fue a volar, me enseñó a comportarme dentro de una cabina de mando. Me empezó a enseñar que no existía en aquella época, pero más o menos lo que era un CRM, que había que tener el buen rapport que debe presentarse dentro de una cabina para que se logre el objetivo final, que siempre es el primordial: la seguridad de vuelo. Nunca olvidaré un día que estamos en un aeropuerto del interior de Venezuela, Puerto Ordaz. Dejamos los pasajeros, se apagaron los motores, se bajaron los pasajeros, la carga, y de repente volvemos al avión y nos vamos. Y él me dice: chequeaste con los motores encendidos, me dice: chequeaste el aceite de las turbinas. Y le dije: no, capitán. Y apagó los motores y me obligó a bajar a chequear el aceite. Él sabía que estaba bien, pero me quería enseñar disciplina de vuelo. Y aprendí muchísimas cosas con él, y de ahí quedó una escuela que me quedó marcado. Él se me acercaba y me decía: tienes que cortarte el pelo por aquí porque no oyes bien la turbina cuando el pelo te crece. Bueno, Ya de ahí veo. empezó una solicitud de pilotos en Viasa, que era la línea aérea bandera. Pero quería comentar y también, primeramente, ¿no?, que evidentemente te acuerdas todavía a día de hoy, con lo cual dejó huella esa fase tan corta. Y quería también comentar algo que has dicho, que me quedo con eso también, ¿no? Que es, hay que estar a veces en el lugar apropiado, en el momento oportuno, preparado, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo te puede llegar la oportunidad, ¿no? Y Exacto. de esos 4 muchachos, pues al final el que estaba con todo en ese momento preparado eras tú, ¿no? O sea, al final el que se había preocupado de tener todo eso eras tú, y quizás los otros, pues no. No quiero decirte que a veces es importante que buscar la suerte, pero también dejar que la suerte le encuentre a uno, ¿no? Y para eso hay que estar preparado a veces, ¿eh? Me quedo con eso también, y qué bueno, porque eso también, pues bueno, es parte importante de la historia. Entonces, continúa, por favor, Pedro, no te quería interrumpir. Bueno, estando en esa época volando con el capitán Gibson,
me encontré, el avión tenía dos capitanes. El capitán Gibson, que era como el capitán líder de la operación, y había otro capitán que era un oficial retirado de la Fuerza Aérea, muy bueno también, muy tranquilo, que se llama Rodrigo Cruz Guarenas. Creo que vive en Madrid, Rodrigo, una persona muy interesante también. No quería pasar esa etapa sin mencionarlo a él, porque él también tuvo cosas muy buenas que me enseñó. Bueno, el caso es que llego y veo que hay una convocatoria de pilotos en la Venezolana Internacional de Aviación en Viasa buscando segundos oficiales. Así le llamaban, ese era el eufemismo para llamar a un piloto que lo sentaban en el panel de ingeniero de vuelo y le enseñaban a operar el panel. Y de vez en cuando le daban chance para que se sentara en el puesto derecho en clean configuration, en configuración limpia, o sea, en vuelo, después del despegue. Y te dejaban hablar por radio para que fueras más o menos aprendiendo algo. Y yo me presenté y nunca, aquí me pasó una cosa importantísima. Yo fui a pedir las planillas para llenarlas y luego regresar y llevarlas. Y la señora que estaba, que era una secretaria, que estaba ahí en la puerta, en la oficina, en la recepción, me ha mirado. No había cumplido 19 años y la mujer me miró de arriba abajo, pero tú conoces la mirada, te mira de la cabeza a los pies y me dice, ¿qué edad tiene usted? Y yo le dije 18 años. Venga dentro de 4 años. Así mismo me ha dicho la mujer. Y yo me fui decepcionado. Entonces yo tengo un muy buen amigo de la infancia que su padre era comandante de Viasa, Pedro Cortés. Él después fue piloto también, pero en ese momento él estaba todavía estudiando secundaria, o estaba por irse a la escuela de aviación. Y entonces yo le hice el comentario y me dijo, mi papá tiene ahí planillas en la casa, yo te las puedo dar. Y Pedro me dio las planillas y yo las llené todas, pero las llené y preparé una carpeta que lo que me faltaba era una carta de buena conducta de los niños exploradores. Era lo único que me faltaba. Y la llevé y la mujer me vio llegar, eso fue a los 2 días más o menos, y la mujer me vio entrar, me volvió a mirar de arriba abajo y me dijo, la agarró la carpeta, la recibió y la tiró, literalmente la lanzó a una telefonera que estaba atrás, cayó ahí, hizo ruido y me dijo, pero no se haga ilusiones. Me fui igual un poco triste. Cuando voy, a los 2 días, fuimos a Puerto Ordaz y recuerdo como algo colateral, estábamos en la habitación del hotel en Puerto Ordaz y estaba haciendo el funeral del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, el Orfeón Universitario. Estaban, estaban haciéndole el funeral porque ellos tuvieron un accidente de un C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana en el año 76. Se estrelló en las Azores en medio de una tormenta y se murió todo el Orfeón y le están haciendo el velorio. Yo estoy en Puerto Ordaz, muy triste la cuestión. Regreso a Caracas, pero regresamos tarde y no pudimos aterrizar en La Carlota porque la Carlota la cierran en la puesta de sol y nos fuimos a Maiquetía. Ese día era el capitán Cruz, subimos y él vivía cerca de mi casa, entonces tomamos un taxi en el aeropuerto de Maiquetía, me dejó en mi casa y se fue. Y en lo que entró en mi casa me dice mi hermano, el que me sigue a mí, me dice, te llamaron de Viasa, que mañana a las 9 de la mañana tienes una entrevista. Yo juraba que era una burla, te lo juro que yo juraba que era una burla. Y mi mamá salió enseguida y me dijo, sí, te llamaron de Viasa, a las 9 en el centro de entrenamiento tienes que presentarte. Por supuesto, mi carro estaba en La Carlota, yo estaba ahí, llamo a Cruz a su casa, le digo, coño, capitán, no puedo ir con usted a buscar el avión a Maiquetía mañana, no te preocupes. Si es para la entrevista de Viasa, vete. Y el día siguiente fui a mi entrevista y me entrevistó el capitán José de Pascual, y que después fue un gran amigo durante muchísimos años. Y bueno, me acuerdo, me hizo una pregunta, me entrevistó él y un ingeniero de vuelo profesional que se llamaba Calixto Bolívar, un caballero de un conocimiento técnico impresionante. Y entre las tantas cosas que me preguntaron, bueno, Calixto me dijo, te sacamos aquí porque vimos que venías de American Flyers y mi hijo estudió ahí y es una gran escuela. ¿Por qué? Dime, y de repente me quedó mirando así y me dijo, ¿tú recuerdas la fórmula del área de un triángulo? Me preguntó Calixto Bolívar. Eso nunca me lo enseñaron en la escuela de aviación, pero yo recordaba que era base por altura sobre 2. Y se la contesté en el acto y me dijo, perfecto, terminó la entrevista. Hasta aquí llegó. Salí, me esperé afuera. Y a una hora más o menos que entrevistaron a otros personajes que había ahí, me dijeron, empieza curso el día firma con la empresa el 4 de octubre y el 9 se va para Holanda a hacer el curso técnico
del DC-8-63, el largo, el coloso. Y ahí el DC-8, recordemos que es un McDonnell Douglas, ¿no? Que ya, bueno, es una empresa que ya no existe. Y, bueno, el DC-8, un avión mítico, ¿no? Y fuiste a Holanda a hacer el curso de... En KLM, en el aeropuerto de Schiphol, del DC-8 de segundo oficial. Fue un curso larguísimo. Estuvimos desde octubre del 76 hasta marzo del 77. Hicimos todo el curso de ingeniero vuelo, hicimos un curso que llamaba KLM 1 Alfa, con hangar training y todo. Nos enseñaron hasta cambio de caucho, cosa que no era para nosotros, pero ellos no sabían, ellos nos dieron el curso que Viasa les contrató. Así es. Hay que recordar que el ingeniero de vuelo es una figura que ya no existe en los aviones modernos, es una figura muy importante en la historia de la aviación. Yo he tenido también el placer de volar con ingenieros de vuelo y eran cuando los aviones llevaban más de 2 pilotos, en este caso llevaban un tripulante adicional, un tripulante técnico adicional dedicado especialmente a la gestión de los sistemas y de algunos chequeos muy básicos o muy primarios, vamos a decir, de mantenimiento, ¿no? Había muchas empresas que contrataban pilotos, como en el caso de Viasa, veo, a pilotos para que temporalmente ocuparan esos puestos, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no, comandante? Sí, yo estuve de ingeniero de vuelo aproximadamente 18 meses y pasé a primer oficial del mismo DC-8. Fue una transición muy sencilla porque nos prestaban el avión. Yo tuve la oportunidad de volar carga y en el carguero, más aún que en el avión de pasajeros, le permitían al segundo oficial que volara. Y te enseñaron a volar, me enseñaron los comandantes viejos, me enseñaron a volar, y porque tienes que volver a aprender a volar. No tiene nada que ver lo que te enseñaron en la escuela de aviación con cuando te montas en un airliner de 165 toneladas de peso máximo de despegue y 4 motores. Que si se perdías el motor 1, el motor 4, la potencia asimétrica que generaba era una barbaridad. Correcto. Y es importante que lo mencionemos, Pedro, porque siento que hay una interpretación errónea de lo que es volar un avión, especialmente un avión grande, en relación al vuelo manual, ¿no? El vuelo manual es necesario, evidentemente, que un piloto vuele manualmente su aeronave. Sin embargo, la gran diferencia entre volar un avión grande de pasajeros o de carga grande y un avión ligero es un conocimiento muy grande y una toma de decisiones muy importante, ya que pues bueno, las dimensiones, la velocidad, el ambiente, el poco tiempo de reacción que uno tiene, hace que sea muy importante. ¿Y crees que en esa transición te ayudó ese curso de ingeniero de vuelo que te dio tanta fuerza a nivel teórica, de tanto conocimiento de la aeronave? Te voy a contar una anécdota. Mi formación cuando entro en Viasa es la de la escuela de aviación y aproximadamente unos 6, 8 meses volando un Cessna Citation con los sistemas que puede tener un Citation. Claro, sistemas muy elementales. Y estoy empezando el curso de sistema eléctrico del DC-8 y un instructor holandés, la clase en inglés, nos está explicando lo que es un CSD, un Constant Speed Drive, un generador de revoluciones constantes acoplado a la turbina. La turbina se mueve a velocidades diferentes, pero tiene un artefacto que mantiene revoluciones constantes porque el generador genera un voltaje y una frecuencia en principio por las revoluciones que está tomando. Yo no había forma ni manera que yo entendiera aquello, yo no sabía, y yo le pregunto al compañero de curso, uno de los compañeros de curso míos venezolanos, que venía de volar un DC-9 en Avenza, que es el comandante Rubén Machado, que es gran amigo, y yo le digo, Rubén, eso es como un inverter, con toda mi inocencia posible. Y él se me voltea y me dice, cállate que yo te lo explico esta tarde en el hotel. Y ya está. Y yo me quedé callado y el holandés haciendo su explicación, y en la tarde Rubén se sentó y me hizo una explicación muy elemental, pero que me hizo saber en forma clara que era un CSD. Eso es decir, que ya los CSD, pero ya están integrados en los propios generadores, ¿no? Y sí. Están integrados en los propios generadores. Sí, antiguamente había 2 unidades. IDG, exacto. Y ahora ya están integrados. Pero sí, ahí sigue estando, ahí sigue. Lo único que lo integra. Está haciendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, lo meten en la misma carcasa, ¿no? Digamos.
Pero eso es lo que te quiero decir. Tuve el curso, yo aprendí muchísimo. Y de verdad que todos los aviones, yo no sabía identificar en un diagrama hidráulico un check valve, ese tipo, una bomba, nada, porque eso no te lo enseñan en la escuela de aviación. Y yo siempre he dicho que deberían hacer un programa para hacer la transición de aviación general, porque los aviones de la escuela de aviación son aviones de aviación general, a hacer la transición a airliners, donde te enseñan sistemas, te enseñan comportamiento, te enseñan una cantidad de cosas que es muy necesaria. Pero bueno. Bueno, ahí pero aprovecho ahí también para poder hablar un poco a futuro, quizá en otro episodio hablaremos de los tipos de licencia, ¿no? Y los tipos reguladores con los tipos de objetivos que tiene cada tipo de licencia, ¿no? No Claro. son ni mejores ni peores, son sencillamente diferentes para poder ayudar a la población de pilotos, ¿no? Pero bueno, aprovecho para comentar a los espectadores que nosotros aquí, Un Piloto Cualquiera, estamos en colaboración con una app, se llama ATPL Quiz. Vamos a dejar la descripción y vamos a dejar el link, donde es una app que ayuda precisamente a lo que está comentando el comandante, a mantener o adquirir ese nivel teórico necesario para poder volar en el ambiente actual de línea aérea o de operación de carga con aviones grandes, comerciales, ¿no? Recuerda ATPL Quiz, el código Un Piloto Cualquiera, para que puedas disfrutar del descuento en dicha aplicación. Así que, Pedro, continuamos con tu historia. Una historia muy interesante. Estabas ya volando de segundo oficial, de C8, te dejaban volar a veces como primer oficial en la operación de carga. Uh-huh. ¿Y cuál fue tu siguiente desafío? Después de 18 meses aproximadamente de segundo oficial, pasé a primer oficial. Y entonces son anécdotas que le van sucediendo a la gente. Estoy un día en mi casa, ya yo era primer oficial del DC-8, ¿sí? Y me llama el mismo que hizo la entrevista, el capitán José Pascuali, que era director de operaciones en ese momento. Y me dice, hola Pedro, ¿cómo estás? Y entonces yo le digo, comandante, cuando uno lo llama el director de operaciones directamente es porque algún problema se metió. Pero yo no he hecho nada malo, le digo yo. Y me dice el capitán de Pascuali, me dice, vente para mi oficina ya, que estás metido en un berenjenal, un problemón. Pero ¿cómo es? Vente ya para la oficina mía. Me voy, me visto rapidito, me voy para su oficina y cuando llego allá me dice, te están poniendo una multa el departamento de licencia porque volaste como mecánico de vuelo, que es como le llamaban en Venezuela a la licencia de ingeniero de vuelo, el mecánico de vuelo, volaste sin cumplir los requisitos establecidos en la ley. ¿Cómo es eso? Volaste con 19 años de edad y la licencia exige tener 21 años de edad. Anda a hablar con el jefe de licencia allá en el ministerio. Quedaba muy cerca de donde estaban las oficinas principales de Viasa, a una cuadra. Me fui caminando, llegué allá y me conseguí al jefe de licencia y le digo, un capitán retirado viejo de Aeropostal, ahorita se me escapa el nombre, me acuerdo de los nombres, pero no me atrevo a decirlo. No. Y entonces llego y le digo, mire, comandante, ¿qué pasó con mi licencia? Tal. Me dice, sí, mira, aquí tienes una multa. La multa que me pusieron fueron 20 bolívares. A la sazón eran $5 más o menos. Sino de multa, nadie se dio cuenta. Viasa era una autoridad aeronáutica. Me dio mi carta de cumplir, era un centro de entrenamiento aprobado. Viasa era un centro de entrenamiento aprobado. Me dio toda la carta de cumplimiento de los requisitos y para que yo la llevara al Ministerio de Transporte, a la Dirección de Licencias, la llevé y ellos me emitieron mi licencia de mecánico de vuelo. Yo volé 18 meses, pasé a primer oficial, ya tenía 21 años y entonces le digo al capitán, bueno, pero ya yo no soy mecánico de vuelo. Sí, pero tu licencia está vigente. Ve y paga la multa y dejamos de ese tamaño porque ya tienes 21 años y ya pasó. Pero cosas que pasan. No. Se dieron cuenta por un muchacho, también de 19 años, algo así, que no le negaron la licencia, le dijeron que no tenía los 21. Y entonces dijo, pero en Viasa hay uno que voló con 19, se llama fulano de tal, Pedro Vegas. Y efectivamente, a mí me pusieron mi multa de 20 bolívares. Bueno, es una multa de las que da gusto pagar, ¿no? Sí, era algo significativo. Había que cerrar el expediente con algo. Fue sancionado por incumplimiento, ya está. De acuerdo. Y entonces tu siguiente, después del
Adelante, continúa. No fui inocente, porque ni en Viasa se dieron cuenta, y yo entiendo que el desconocimiento de la norma no excluye su cumplimiento, pero yo no tuve ningún tipo de maldad, y el personal de licencias del Ministerio de Transporte y Comunicaciones tampoco, de la Dirección de Aeronáutica Civil, como se llamaba en ese entonces. Bueno, total que, bueno, continuó mi carrera en Viasa, paso a primer oficial de DCI en el año 83, si mal no recuerdo, en 83, hasta que me llegó el número escalafonario apropiado para el ascenso a comandante. Okay. Y en julio del año 89, Viasa me mandó mi carta que estoy seleccionado para empezar el curso de comandante de Airbus 300 B4. Y así se hizo y así fue, y volé ese avión maravilloso, me encanta, me sacó muchas canas, pero me encantó porque fue el primer romance con la aviación grande que tuve fue en el Airbus 300. Entonces, si te ha pasado lo mismo cuando eres comandante por primera vez, le guardas un cariño especial a ese tipo de aeronaves. Y cuéntame, ese avión, el Airbus 300 B4, si no recuerdo mal, yo no lo he volado, tiene todavía cabría, ¿no? Tiene esa... No, Sí, no sí, tiene... sí. Fue el único, no, el 300 y el 310 fueron los únicos Airbuses Correcto, que el 310. con los comandos, con columnas de control. El 310 es la evolución del 300, lo único que ya sin ingeniero de vuelo y con pantallas de cristal líquido, me parece, ¿no? Y un poco más corto. Es el Un mismo poquito más. anillo, pero más corto. Muy bien. ¿Y qué tipo de rutas hacías con este avión? Era maravilloso porque volábamos. En Viasa le tenían un sobrenombre al Airbus, le decían el Magic Kingdom, porque era Nueva York, Miami, Houston. Esos eran los destinos. Nueva York, Miami. Pasajeros. Y te la pasabas metido en los Estados Unidos Yo todo el digo, tiempo. ¿volabas pasajeros o volabas Sí, carga? eso era puro pasajero, puro pasajero. Después se abrieron algunas rutas con ese avión fuimos Lima, Santiago de Chile. Fuimos también en oportunidades cuando los aviones de C-10 en servicio mayor, volábamos a Río, Buenos Aires, pero eran oportunidades. Normalmente eso eran rutas operadas por el DC-10 porque generaban mucha carga y se necesitaba el payload que tenía el DC-10. Pero después volamos a La Habana, estuvimos volando un tiempo a La Habana cuando ya se inició las operaciones a La Habana, Santo Domingo, La Habana, pero eran puras rutas maravillosas, no cruzabas usos horarios, que tú como piloto entiendes bien que despertar, después de cruzar 6 usos horarios, llegas allí y no sabes ni cómo te llamas, no sabes ni dónde estás perdido, con el reloj biológico en colapso con la realidad. Así es, muchas veces, mucha gente que no es piloto pregunta a los pilotos, ¿y qué hacen ustedes cuando llegan a los destinos? Pues muchas veces lo que queremos es descansar, ¿no? Bueno, Porque... fíjate que yo abusaba de mi cuerpo. Yo llegaba, cuando volaba de primer oficial, el DC-10, y llegaba a Madrid, despegamos de Caracas a eso de las 8 de la noche, y llegábamos a Madrid como a las 10 de la mañana, algo así, hora de España ya. Y volábamos 8 horas a Madrid. Y cuando estábamos yo llegaba al hotel, nos quedamos en el Eurobuilding en Juan Ramón Jiménez y Alberto. Ahí sigue estando. De otra marca, de otra cadena, pero era el legendario Eurobuilding, que era un buenísimo hotel. Y yo llegaba y me bajaba a una cafetería que estaba al cruzar la calle, a un Vips que estaba ahí, y me tomaba un café y me sentaba a leer prensa o a lo que fuera, a esperar transcurrir. Comía algo y esperaba que se empezara a poner el sol, 7, 8 de la noche, y dormía hasta el día siguiente. Porque si me acostaba al llegar, me despertaba a las 2 de la madrugada y me mantenía dentro del un círculo vicioso. No podía dormirme después y me mantenía trasnochado el día del regreso. Cada piloto, la verdad, que tiene su estrategia ante eso y efectivamente, ¿no? Es algo que tenemos que vivir con ello, especialmente cuando se cruzan usos horarios. Pero Pedro, entonces vamos a continuar con tu trayectoria. Hasta ahora ya vemos que bastante variada, con bastantes aventuras. Cuéntanos, tú estuviste en el Airbus A300 B4, pero volviste a otro tipo de fabricantes, ¿verdad? Sí, bueno, resulta que Viasa, por muchísimas razones, una de ellas es que pasó de estar en manos del Estado venezolano y se inició un proceso de privatización donde concursan KLM
e Iberia. Y el bid de la licitación lo gana Iberia y opta Iberia por el 40% de las acciones de la empresa y el 20% lo toma el Banco Provincial de Venezuela, porque siempre se tenía que contemplar que el 60% quedara en manos nacionales. El Estado se quedó con el 40%, el 20% se queda el Banco Provincial de Venezuela. Todavía estamos al cabo de saber si fue una figura decorativa para cubrir que el 60% de las acciones las tenía el Estado español a través del Instituto Nacional de Industria. Pero bueno, el caso que hubo, eso fue en 1991, sí, 91, devolvieron los Airbus 300, el leasing que tenía, lo suspendieron o no lo renovaron, no sé los detalles, y Iberia mandó 6 727 en muy buenas condiciones con la turbina raya 17, no dejaban de ser unos aviones viejos, pero estaban en perfectas condiciones y estaban muy buenecitos. Que Iberia los había retirado. Nosotros decíamos que éramos la casita de la playa de Iberia, porque cuando tú tienes un apartamento en la playa, la cocina o la nevera vieja, el refrigerador viejo que sacas de tu casa de Madrid, lo mandas para el que tienes en la playa aquí en Marbella, ¿no? Eso, entonces Iberia estaba trayendo los 320 y nos mandó los 727 a nosotros. Pero bueno, entonces yo decidí irme al 727 por razones de que el DC-10 era el final de la carrera. Y yo tenía seniority de DC-10 porque hubo gente más nueva. Yo no quería ir al DC-10, no quería cruzar usos horarios. Y entonces me fui al 727 y me encantó el avión. Me pareció un Porsche. Es un avión espectacular, sabroso de volar, muy maniobrable. Y las rutas no eran malas. Volábamos a Panamá, Costa Rica, volábamos el Caribe, todo el Caribe, la costa colombiana en Cartagena, íbamos a Lima, Bogotá-Lima, se hacía el vuelo, y hacemos incluso vuelos domésticos en Venezuela, íbamos Caracas, Margarita, Margarita por la mar, perdón, Caracas, Puerto Ordaz, Margarita, y Margarita, Miami, y pernoctábamos en Miami. El vuelo tiene unas rutas interesantes. Volaste el 727, que coincido contigo, es un avión mítico. Cualquier piloto que haya volado el 727 es una maravilla. Un Fórmula 1. Un Fórmula 1. De acuerdo contigo. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Y sobre todo, ¿cuál fue la evolución del 727? ¿No? Porque había mucho cambio accionarial, como bien estás mencionando, en Viasa, no solo en Viasa, en otras aerolíneas también. ¿Y cuál fue el siguiente movimiento, ¿no? Después del 727? Cuando cierran Viasa, yo estoy en el 727, hago mi último vuelo a la ciudad de Lima el 21 de enero del año 97. Y el 23 de enero se decide, la Junta Directiva de Viasa decide el cese de operaciones. Okay. El 20 y algo de marzo nos notificaron a todos los empleados que la empresa va a ser liquidada. El año 97 me parece que me comentas. Sí. Bueno, te quedas sin empleo, un momento difícil para cualquier persona, obviamente también para un piloto, porque tenemos una actividad muy específica, ¿no? Nuestro área de experiencia y de conocimiento es muy específica de volar aeronaves. Entonces, ¿cuál es el siguiente camino que tomas? ¿No? Porque creo que te quedan por delante. Hubo una voz mágica de alguien, yo no sé de quién, todavía no lo sé, y han pasado casi 30 años. Y había un señor que trabajaba en Park Aviation. No sé si recuerdas la legendaria Park Aviation, que ahora se convirtió en CAE. Claro que sí. CAE Park. Pero ¿no? Vamos a informar, como te digo, hay muchas personas que nos oyen que no saben qué es Park Aviation, CAE, Ruizworth. Hay muchas compañías que lo que se hacen es conectar a pilotos con aerolíneas que necesitan a esos pilotos, especialmente cuando son requerimientos muy específicos en términos de experiencia, en términos de posición, también tipo aeronave. Entonces, al final surgieron, a medida que se globalizaba el mercado de pilotos, surgieron muchas empresas, algunas empresas, entre las que se encuentran las que menciona el comandante, que ellos, digamos, hacían como intermediarios entre aerolíneas y pilotos, precisamente para que hubiera esa conexión, ¿no? Entonces, una de las más importantes en aquel momento era Park Aviation. Adelante, comandante. Entonces me llamó,
Alguien le dio mi teléfono a un señor que se llama o se llamaba, yo le perdí la pista hace tantos años, Barry Murphy, que trabajaba ahí y me dijo, Capitán Vegas, usted voló el Airbus 300, tiene bastante experiencia en el Airbus 300, tenía 2 o 3 años que no lo volaba. Nosotros estamos dispuestos a darle el currency es ponerte al día con el avión. Y le estamos ofreciendo un trabajo y me mandaron una copia del contrato por fax, porque no había correo electrónico, o no era, por lo menos yo no lo tenía, ni era muy popular. Estoy hablando de el primer trimestre del año 97. Entonces, yo no tenía trabajo, una familia que mantener, y dije, bueno, me voy. Y acepté el contrato y me fui a trabajar a Manchester con una compañía, una chartera irlandesa que se llamaba Transair. ¿Con qué aeronave? Antes. PJ McGoldrick era el propietario de la empresa, un hombre encantador. El tipo nos invitaba, los pilotos que estábamos en bases externas, cuando íbamos a Dublín a curso, nos invitaba a tomarnos una cerveza. Y yo le pregunto un día con mi característica inocencia, le digo, el sueldo era fabuloso. Y yo le pregunto al hombre, ¿usted por qué nos paga tan bien? Y se ha volteado el irlandés, un irlandés con unos ojos azules así, que parecían unos reflectores. Me dice, if you pay peanuts, you get monkeys. Me dijo el tipo, si pagas con maní, con cacahuate, lo que vas a conseguir son monos. Me dijo el hombre, no me quedó más que echarme a reír. Una empresa encantadora, fabulosa. Tuve 3 años en esa empresa, lo disfruté muchísimo, pero salieron opciones mejores porque yo lo veía a ellos un poco frágiles por las temporadas. En la temporada, ¿Y qué aeronave? ¿Pero qué aeronave volaba allí? 4. Ah, de acuerdo, pues misma aeronave, claro, por eso esa, efectivamente. Y me seguí volando Airbus 300, pero ellos tenían la temporada baja en el invierno, a veces salían de pilotos, lo botaban, y yo veía un poco de inestabilidad. Entonces se me generó una posibilidad en China, también con la gente de Park Aviation. Ya no era Barry Murphy, pero los mismos agentes. Tú sabes, esos agentes andan por ahí siempre buscando oportunidades y informándotelas. Te mandan correo. Ya había correo electrónico, ya empezaron a moverse el correo electrónico, y entonces se generó una oportunidad para volar Airbus 300 en China con una empresa turca que se llamaba Kusu Cargo. Y de esa manera llego yo a China, porque esta gente tenía 5 Airbus 300 sublease a China Eastern Airlines. Entonces, eran cargueros los 5 aviones, y entonces le volábamos la carga a China Eastern. Una operación bien exitosa, era complicada, la logística era muy complicada porque, bueno, todo el personal era expatriado, no había chinos prácticamente trabajando con nosotros, pero ahí tuve una experiencia gerencial muy buena porque el director de operaciones me nombró, eran militares todos, y me nombró Base Commander, así se llamaba el cargo, comandante de la base de Shanghai. Y tuve la oportunidad de interactuar y generar muchas cosas. También yo era la liaison, la conexión de la autoridad aeronáutica china con la empresa en lo que respecta al aspecto técnico, que era todo lo que discutíamos con ellos. Y fue una situación bien interesante. Una consulta, comandante. ¿Y volaba bajo el AOC de la empresa turca o el certificado operador turco o el certificado operador de China? El control operacional lo tenía Istambul con un wet list, y pero usábamos el call sign China Eastern. Recordemos o informamos, para los que no sepan, el wet list es cuando una empresa, puede ser aeronáutica o no, generalmente es alguna aerolínea, contrata a otra empresa que también tiene un certificado de operador aéreo, en el cual esta empresa contratada suministra la aeronave y la tripulación y seguros, ¿no? Entonces, aunque comercialmente la empresa que paga es la que tiene el control comercial, operacionalmente, operativamente y responsabilidad ante la aeronáutica civil la tiene la empresa que es contratada bajo ese wet list, ¿no? Es una figura que a lo largo de los años se ha ido incrementando, especialmente en algunas áreas geográficas del planeta. Entonces, adelante, Pedro, continúa. Entonces, a nosotros, en el plan de vuelo,
el plan de vuelo OASI, ICAO, el que se llenaba para el ATC, para el control del tráfico aéreo, se le ponía una nota grandísima que decía: las tripulaciones hablan solo inglés. Y en nuestro contacto inicial con la frecuencia siempre decíamos, hablamos en inglés, y le decíamos solamente hablamos inglés, porque tuvimos 2 o 3 incidentes donde el ATC llamaba a la aeronave en chino. Y por supuesto había pilotos de turcos, había pilotos norteamericanos, había pilotos venezolanos, había pilotos griegos, había pilotos de varias nacionalidades. Y por supuesto, te llaman en chino, no podías responder. Al final logramos entender cuando se decían China Eastern, o sea, Don Fan Han Kong Gonsu. Me acuerdo que eso significa China Eastern, Don Fan Han Kong Gonsu. Y entonces yo cuando vi eso dije, usted le contestaba en inglés, ¿está llamando al China Eastern 836? Entonces te decía, no, negativo. Ok, estaban llamando a otro China Eastern. Pero fue una operación bien complicada, operación en metros, no en pies. Sí. Entonces exige un entrenamiento diferente. Y bueno, la idiosincrasia también del controlador militar. El ATC en China es militar. Y entonces nosotros llegábamos y teníamos una pared de cumulonimbus enfrente y pedíamos desviación y te decían negativo. Mantenga la aerovía, que zona restringida, zona restringida, zona restringida. Entonces al final tenías que declarar Mayday. Tú declarabas Mayday, te desviabas, pasabas la nube. Ahí, comandante, discúlpeme. Llegaba, hacía un informe y ya está, y no pasaba nada. Discúlpame, me encanta tu historia, pero recuerda que tengo que hacer de traductor. Tengo que hacer de traductor aquí a la gente que no es piloto, ¿no? Primero, cumulonimbus es una formación nubosa muy característica de las tormentas, ¿de acuerdo? Es de hecho el tipo de nube asociada a tormentas, y efectivamente se pueden formar en grupos que pueden formar barreras importantes. Ha habido lastimosamente algunos incidentes en la historia de la aviación, y es importante y una prioridad para cualquier piloto evitar los cumulonimbus, especialmente si están, como está mencionando el comandante, formando esa pared que él está mencionando. Y a nivel Mayday, hablaba Mayday, es la nomenclatura oficial, lo habrán visto en algunas películas o incluso en algunos documentales, es la alerta que se necesita dar a los controladores para advertir que un tráfico o que el vuelo está en una situación de emergencia, ¿no? Evidentemente, cuando uno declara eso, ese Mayday pues tiene una serie de servicios y una serie de flexibilidades operativas a su disposición. Así que, bueno, es un proceso bastante interesante que tendremos que hablar de ello, especialmente en algún otro episodio. Así que, comandante, puede continuar. Discúlpeme, pero como le digo, una de las labores importantes mía aquí es hacer de traductor. A mí, realmente a veces los pilotos pecamos de creer que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos, y a veces hay que explicarlo. Si no se lo preguntan a uno, pues yo sigo hablando, contando mi historia. Bueno, el caso es que una operación complicada por la diferencia cultural, pero después todo el mundo no es tampoco algo imposible de realizar, y con un poco de entrenamiento y disciplina se logró tener una operación muy bien. Pero estando allá, tuve la oportunidad de conocer a otros pilotos venezolanos y me ayudaron para irme a trabajar a una línea espectacular que se llama Yangtze River Express. Yangtze River Express tiene el avión adorado de todos los pilotos, que es el 747-400. Carguero, pero un avión maravilloso. Yo me atrevo a decir que es el avión que más me ha gustado, incluso de los mucho más modernos que he volado, porque era un avión que no era fly-by-wire, que no se volaba a través del piloto automático con los controles, no era sino realmente tenías el feeling, sentías el avión. Los low sí había piloto automático, ¿no, comandante? Pero sí no había fly-by-wire, o sea, había cables que controlaban, ¿no? ¿Se acuerda? El comandante no me dejará mentir. Yo le he dicho antes de empezar, cuando estábamos haciendo la conexión antes de empezar la grabación, le he dicho, pero te voy a preguntar algo, no te voy a hacer la pregunta, pero sé la respuesta. ¿Te acuerdas, Pedro? Te he dicho, no te voy a preguntar algo, y yo sabía que esa era la respuesta. Te iba a preguntar que cuál era la aeronave que más te había gustado volar,
ya me ha respondido, que es el 747-400, que es una gran aeronave. Yo he tenido la suerte también de volarla. Es el avión más dócil, más fácil de volar que yo he tenido. Es un avión, pero maravilloso. Algo fue un éxito total. El avión con más redundancia en sistemas. ¿Cuántos generadores quieres? Nada más en el APU tienes dos. En la unidad de potencia auxiliar tienes dos generadores por si se te antoja. O sea, recordemos, comandante, que el APU, la unidad de potencia auxiliar, que es una unidad auxiliar a los propios motores. Los propios motores tienen sus generadores que generan corriente eléctrica para los diferentes sistemas de la aeronave. Adicionalmente a eso, todas las aeronaves modernas grandes cuentan con una unidad de potencia auxiliar, ¿no? En este caso, la unidad de potencia auxiliar del 747 contaba con dos generadores, no solo uno, dos generadores, con lo cual daba un nivel y actualmente siguen volando un nivel de redundancia pues muy, muy importante, ¿no? Entonces, estábamos en Yangtze River Express volando 747-400. Ahí estuve 7 años, hasta el 2014, sí. Y en el 2014 se abrió la oportunidad de Etihad Airways. Ahí hubo ciertas razones familiares para mudarme de China a Abu Dhabi. Ya yo tenía 10 años viviendo en Shanghai y hubo ciertas razones familiares. Mi esposa tiene unas niñas de un primer matrimonio y ella quería traerlas a vivir con ellas, pero estaban en edad escolar. Etihad pagaba las escuelas internacionales, lo cual no hacía Yangtze River. La cultura china es diferente a la cultura corporativa del resto del mundo. La cultura china es toma billete, bastante, ya es lo que te dé la gana. Pero usted no tiene seguro médico, no, cómpratelo tú. Yo te doy dinero para que tú te lo compres. Yo te doy dinero para que tú pagues la escuela. Yo te doy dinero. En los Emiratos Árabes era totalmente diferente. Te dan la casa, te dan... No, el sueldo no era tan alto como el de China, pero te daban todo. Te daban casa, te daban la escuela para los hijos, te dan un seguro médico que, bueno, yo hubiera querido haber tenido en mi vida un seguro mejor que ese. Imposible, te cubría todo, todo, todo. Y entonces estuve ahí, nos fuimos a Abu Dhabi y estuve en Abu Dhabi 7 años. Tuve la oportunidad, me pasé el 747-400 al 777. Excelente avión. Desde el punto de vista de la aviónica es muy parecido. La aviónica es el sistema de navegación del avión y del sistema de gerencia de vuelo, el FMS, es muy parecido, pero tiene incorporados mucho más fácil hacer la navegación vertical artificial en un aeropuerto. Es mucho más fácil hacerla en el 777. En el 747, si no la armabas bien, no te la capturabas y la perdías. Y bueno, ni hablar del 787 que vino, estando yo trabajando ya en Etihad, la empresa trajo los 787, el 9 y el 10. El Raya 9 es el primero que tuvo y el Raya 10 que es un poco más largo, un poquito menos alcance, pero un fuselaje un poco más largo. Aviones de una tecnología que se pierde de vista. Yo me reía cada vez que le hacía cuando el walk around el avión, la inspección prevuelo, porque la inspección prevuelo la hace el piloto que monitorea. Hay dos pilotos, el piloto que vuela y el piloto que monitorea el vuelo. El piloto que le corresponde monitorear es el que hace la inspección prevuelo. Y yo cuando me tocaba hacer el walk around, que iba a volar el primer oficial, yo le daba golpes al fuselaje y suena como una lancha de fibrovidrio. ¡Pof, pof! Sí, no es metal. Yo estaba acostumbrado a puro metal, puro aluminio durante toda mi vida. Y eso me bueno, hay comandante, comentar que esa figura del piloto que monitorea va a depender también y también de informar, ¿no? El comandante está comentando sobre los procedimientos aplicables en la empresa que menciona, aunque bueno, eso va a variar en cada empresa, ¿no? O puede variar, ¿no? Puede variar en cada empresa. Yo he estado en empresas que las hace siempre el comandante, he estado en empresas que las hace siempre el primer oficial y he estado en empresas que las hace el piloto que no va a realizar el vuelo a los, digamos, como a los mandos, decimos, aunque siempre el piloto al mando es el comandante, ¿no? Pero digo, efectivamente, entonces, solamente clarificando eso a nuestra audiencia, Pedro, pero entiendo que entonces comentabas el 777 y comentando también un poco lo que hablabas de la navegación vertical, ¿no? También
aparte de lo que es el modelo de avión en sí, va a ser también un factor el tipo de de la base de datos que tenga incorporada a las computadoras de la propia aeronave, ¿no? La aeronave puede tener ciertas capacidades, pero que siempre tienen que ir en combinación con la propia base de datos. Hay bases de datos que suelen ser más modernas. Las compañías que generan las bases de datos en coordinación con los fabricantes suelen emitir mejoras a dichas bases de datos, con lo cual las capacidades de las aeronaves en determinado tipo de operaciones suelen mejorar, aunque obviamente va a depender mucho de la propia capacidad o potencial que tenga el tipo de aeronave, ¿no? Entonces, el comandante estaba volando, o está en esa fase en la que está volando el 777, una aeronave también espectacular. La verdad es que no he tenido el placer de poder volarla como comandante, con lo cual me siento un poco, siento un poco de envidia sana acá, pero bueno, si continúe, comandante. Bueno, como te dije, tuve la oportunidad de volar el 777 y cuando pasé al 787, el primer día del entrenamiento del simulador, use el HUD, el Head-Up Display, que es un artefacto, un prisma, que lo bajas y queda frente a ti y te da toda la información de los instrumentos de vuelo, en general, la más importante, y la estás viendo ahí y evita tener que hacer esa transición adentro, afuera, que genera cierta controversia cuando estás haciendo una aproximación de baja visibilidad. Y nosotros, por norma, en el 787 teníamos que usar el HUD todo el tiempo, así sea un día soleado, precioso, para acostumbrarnos a usarlo. Lo usamos para despegue y para aterrizaje. Solamente en crucero lo guardábamos. Entonces era una maravilla porque de una vez al principio te molestaba. Había pilotos que en tono de chanza decían, este tapasol atravesado aquí en el medio no me gusta. Pero realmente uno cuando se acostumbra a volar con él es una maravilla y te da mucha tranquilidad porque estás viendo hacia afuera y de repente recibes el call-out de mínimos cuando alcanza la altura mínima en la aproximación que estés haciendo y continuo, o sea, lo tienes enfrente, tienes todo perfecto. Es algo realmente maravilloso. Y esto me ayuda, ¿no? A comentar, ¿no? Y lo que hemos hablado en otros episodios, ¿no? A nivel tecnológico, siempre los avances tecnológicos es importante entender que son una herramienta, una ayuda para los pilotos. En este caso, el Head-Up Display, como bien menciona y ha explicado perfectamente como antes, es una especie de pantalla que baja, en la que es translúcida, que uno puede ver a través del HUD, pero también se ven reflejados ciertos parámetros esenciales o importantes. La verdad que son bastante completos. Tiene diferentes modos ese Head-Up Display. Sin embargo, es una herramienta más hacia los pilotos. La tecnología siempre ha ido para ayudar, para darnos esa herramienta. Los aviones no vuelan solos, ningún avión del mercado vuela solo, por muy tecnológico que sea. Como siempre les digo, eso da para un debate muy interesante hacia dónde va la aviación y la figura de los pilotos a futuro, pero bueno, a día de hoy todas las ayudas tecnológicas van precisamente para ayudar al piloto a hacer su trabajo de una forma o con unos estándares cada vez mejores y más exigentes. Y comandante, obviamente Etihad, una gran compañía basada en Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos. Obviamente ahí también pudo hacer otro tipo de vuelos porque debido a la especial localización de los Emiratos puede volar por prácticamente todo el mundo, ¿no? Volamos a todas partes. Suramérica, bueno, Suramérica realmente solamente a Sao Paulo. Volábamos a África en los cargueros, tenemos cargueros a Eldoret, que es una ciudad, yo no imaginaba que nunca iba a estar en mi vida en una ciudad que se llamara Eldoret en Kenia. Y Nairobi, íbamos a Addis Abeba, a muchísimos lugares, a Johannesburgo, que me encantó, ahí sí fue pasajero. Me encantó Johannesburgo, yo no me imaginaba que era tan bonito y tan agradable aquello, y la comida tan buena y todo tan sabroso. Fuimos todo el sudeste asiático completo, Indonesia, la India, China, volamos a Beijing, Shanghai. Ahorita están volando a Sanya, en aquel entonces no volaban a Sanya todavía.
no volábamos a Sanya. Pero a todo el mundo, Australia, 4 destinos en Australia, en Melbourne, Brisbane, Perth y Sydney, por supuesto. Otro lugar espectacular. La experiencia del vuelo a Australia era muy interesante porque tan pronto salías del control de Sri Lanka, del sur de la India, de Sri Lanka, le pedías al control australiano que te diera, lo que entrabas en su área de control, que te diera bloques de altura. Entonces te autorizaban, está autorizado de 320, de 32.000 pies hasta 39.000 pies. No te autorizaban un nivel, sino te autorizaban un bloque. Generalmente eran bloques de 4.000 pies, de 32 a 36, de 34 a 40. Y entonces íbamos ascendiendo de 100 en 100 pies para mantenernos en la altura óptima que te la va dando el FMS. Estoy hablando contigo, tratando de decirlo en español. No, está muy bien, está muy bien. La computadora de vuelo te da una altitud óptima para el consumo de combustible, para que la aeronave y los motores, sobre todo, generen el mejor desempeño posible a nivel de prestaciones, sobre todo los motores a reacción y tanto los aviones modernos son más eficientes a altitud correcta, especialmente cuando los motores están algo demandados, alrededor del 90%. Es donde consume mejor y el ratio de combustible pues puede bajar. También viene muy asociada con la altitud de densidad en relación al peso. A medida que básicamente que la aeronave consume su combustible, va disminuyendo el peso y el óptimo va subiendo, ¿no? Hay otra serie de factores, puede ser la temperatura, pero generalmente va subiendo, ¿no? Y esa ventaja competitiva que le daban en esos vuelos que comenta Pedro, comandante, ellos podían ir subiendo y tener una operación muy fina para poder ir realmente siempre subiendo en esos vuelos, en esos niveles óptimos, ¿no?, de consumo de combustible. Fíjate una cosa, yo no sé si tú conocerás otro sitio del mundo, pero yo no lo conozco, que den alturas en bloque, así como en la zona del control de Australia. No, yo tampoco. Yo te iba a preguntar por eso, ¿no? Me parece, la verdad es que me ha parecido bastante muy curioso lo que me has contado. Y bueno, la verdad es que quizá no sea, obviamente no debe haber mucho tráfico. Recordemos que ahora mismo, especialmente a niveles por encima de 29.000 pies, se está trabajando desde hace ya muchos años con separaciones de verticales reducidas. Evidentemente, a medida que la tecnología avanzaba, los aviones, la separación entre aeronaves, la separación vertical, también horizontal, pero hablamos en este caso de la vertical, ha ido disminuyendo sin que el margen de seguridad disminuya, precisamente por esos avances tecnológicos que tanto las aeronaves, el entrenamiento de pilotos y también los servicios de control de tránsito aéreo han ido desarrollando, ¿no? Y eso permite que los aviones a día de hoy se crucen con distancias verticales reducidas o más reducidas de lo que hasta hace unos años se podía hacer, y es sorprendente que todavía haya áreas en el planeta que te den un bloque de altitud. La verdad es que me sorprende, pero creo que también es una ventaja competitiva, ¿no?, de poder, como bien mencionas, ir ajustando progresivamente tu altitud, ¿no? Sí, lo hacíamos siempre. Yo la primera vez que me tocó, que tuve precisamente un asesoramiento en línea para ir al Oceanic de Australia, los vuelos hacia Australia, Australasia, que llamaban. Y me hicieron la explicación, vas a tener opciones de pedir altura de bloque. Y de ahí en adelante yo fui muchísimo. Yo todos los meses tenía algún vuelo a Australia. Y eran maravillosos los vuelos, larguísimos, pero muy sabrosos. Tuve la oportunidad también de volar, fue una experiencia muy interesante, volar polar, pero polar, polar. Cruzar el Polo Norte a 89 grados 40 norte. O sea, el Polo Norte, que lo veías por la ventana, allá abajo está el Polo Norte. En la ruta Abu Dhabi-Los Ángeles. Esa ruta, 16 horas 40 minutos de vuelo. Supongo que es la más larga, ¿no? La más larga de mi vida. Yo no he hecho nada más largo que eso en mi vida. Volábamos. Hay que decir que en esos vuelos van 4 pilotos. Entiendo que van 4 pilotos precisamente para poder que los pilotos no siempre estén en la cabina, puedan irse a descansar. Hay unos cubículos bastante cómodos, bastante limitados en espacio, obviamente, pero bastante cómodos para que los pilotos puedan tener un descanso
parcial en vuelo y otros pilotos puedan tomar sus lugares, ¿no? Es importante también destacar que aunque haya cuatro pilotos... Lo mejor era que eso, en la programación original de vuelo, cuando salía el schedule, el programa del mes, ya tú sabías si eras la tripulación que comenzaba volando desde Abu Dhabi o eras la tripulación que iba a hacer el relevo. Entonces esto te permitía planificarte. Por ejemplo, cuando yo era la tripulación que iba a salir volando y el vuelo despegaba a Los Ángeles, creo que era a las 9, 10 de la mañana, yo descansaba muy bien, me acostaba muy temprano, dormía toda la noche y me despertaba, me bañaba y me iba a trabajar. Despegaba el avión y volaba 8 horas. Realmente agarramos el plan de vuelo, le quitábamos 1 hora y lo que daba, las quedaban 15 horas aproximadamente, lo picábamos por la mitad, 7 horas y pico. Entonces yo despegaba, volaba mis 7 horas y pico, llamaba al piloto que estaba descansando, él venía, yo me iba a descansar unas 7 horas y luego me llamaban aproximadamente media hora antes del descenso. Entonces ya el piloto que estaba volando te tenía lista la meteorología, te tenía lista el weather de los alternados, todo el escenario completo. Te hacía un briefing si había sucedido algo en crucero, si habíamos perdido o ganado combustible. Te daba el briefing y se hacía la transición nuevamente. Me sentaba, hacía mi briefing yo y hacía mi aproximación en Los Ángeles, maravilloso. Nos quedábamos 48 horas por el cambio de hora y al día siguiente, al día de regreso, se invertían los papeles, salía el otro piloto. Entonces te permitía descansar, planificar tu descanso. Y entonces era realmente un descanso. No es que escogías el piloto que salía a última hora, no. Sí. Esas cosas. Era todo muy complicado. Y Pedro, yo entiendo que ahí fue la compañía en la que lastimosamente tuviste que dejar el vuelo. Me parece que Etihad fue la última empresa. Y ofrecieron unas cajitas felices. Una salida con ciertos beneficios. Y entonces yo llegué y lo consulté con la almohada. Me quedaban 2 años porque tuve la oportunidad de recibir información de un buen amigo que estaba en la directiva y me dijo, mira, si esto se pone peor, van a salir sin cajita feliz ni nada, vamos a tener que salir de un gentío. Que de hecho al final fue así. Pero salí bien y bueno, y entonces me dieron 3 meses más, después que dejé de volar, tuve 3 meses más en Abu Dhabi planificando mi salida y llegué aquí el 16 de marzo del año 2020. Y Pedro, pues ahora es una historia apasionante, ¿no? Que da para otro capítulo. Lastimosamente no tenemos ya mucho tiempo, pero sí quería comentarte, ¿no? Y tu opinión, ¿no? Si me das una opinión corta, aunque como te digo, creo que da para otro capítulo o para otro episodio. ¿Cómo ves la figura del piloto de aquí a 20, 30 años? Para aquellos pilotos jóvenes que nos están viendo, ¿qué consejo les puedes dar para alguien que tenga ahora 15, 20 años? ¿Qué consejo le puedes dar para tener una carrera exitosa? Formación, la mejor formación posible, la formación básica, porque cuando tienes una buena estructura, unas buenas bases, le puedes montar encima un edificio de conocimientos. Mucha gente te dice, coño, pero tú estudiaste en la escuela de aviación 2 años nada más. No, yo tengo estudiando 44 años, coño, y todavía no me termino de graduar, porque todos los días descubro algo nuevo. Así es, comandante. Me parece un gran consejo. Yo también me suscribo a eso. Creo que el conocimiento es la base de otras competencias. Así que yo me suscribo. Tenemos tiempo para una situación que yo viví que creo que es la peor que yo he tenido. Porque realmente yo le doy gracias a Dios. Nunca se me apagó un motor en vuelo. Nunca tuve ningún tipo de falla de motor. Tuve una falla hidráulica una vez, pero iba para Nueva York y me metí en Miami, no fue mayor problema. Pero un día voy con un Airbus 300 de Caracas, República Dominicana, La Habana. Y había un NOTAM que no había combustible en La Habana, por lo cual hicimos economical tanking en Santo Domingo. Economical tanking es poner combustible para ir y regresar a Santo Domingo, pero el que regresaba era otra tripulación. Había un cambio de tripulación en La Habana. O sea que tenía combustible, pero para darle la vuelta al mundo en mi avión. Y voy llegando a La Habana y veo
en el radar del avión un cumulonimbus en la cabecera de la pista, descargando, pero con una virtud impresionante. Y a mí no se me ha ocurrido, en vez de pedir un holding, siendo un hombre del trópico que entiende que a los 5 minutos se movió. Yo vengo con aquella, yo estaba capitán nuevo y tengo que aterrizar. Inicié mi aproximación y aterricé. Pero ¿cuánto me costó aterrizar? Y cuando aterricé y llegué a la cabecera del otro lado, que es donde quedaba el terminal, ya no había lluvia. Sí. Coño, ¿qué me costaba tener todo el combustible del mundo para esperar, hacer una espera de 10, 15, media hora? Y yo me empeñé en aterrizar. Eso fue una gran experiencia para mí, porque dije, la prudencia, tienes que esperar siempre y cuando tengas combustible, se puede esperar todo lo que uno pueda. Ese es el tipo de conocimiento, que eso no te lo enseña nadie, sino la vida, a medida que lo vas pasando. Y hay que guardar todo. Todos los muchachos nuevos aprendan de sus comandantes por acción y por omisión. Cuando el capitán haga algo muy bueno, apréndalo. Y cuando haga algo malo o deje de hacer algo bueno, anótenlo también y guárdenlo para que ustedes no lo repiten. Ahí, pues nada, comandante, nos quedamos con esos dos consejos. La verdad es que me suscribo esa humildad de aprender siempre de los demás. También os invito a los comandantes que aprendan de sus primeros oficiales, que también se puede aprender mucho de ellos. Y una vez más, agradecer al comandante. Ha sido, la verdad es que un tiempo bastante lleno de detalles, de anécdotas. La verdad es que me ha encantado poder contar con Pedro, que creo que da para otro episodio y hablar de muchas o de algunos temas específicos que me quedo pendiente. Pedro, ha sido un placer tenerte aquí en Un Piloto Cualquiera. Te agradezco mucho haber tenido la flexibilidad para estrenar y ser el primer piloto en este nuevo formato, digamos, a distancia, desde Marbella, en el que estás tú, y aquí desde Panamá. Así que, una vez más, comandante, muchas gracias por tu carrera. Ha sido una gran experiencia para mí haber compartido este episodio contigo. Te deseo lo mejor y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ti, Carlos, y estamos en contacto, y mucho éxito con el canal. Veo que va creciendo con mucha fuerza y está logrando algo muy interesante: estimular a los que están dentro de la industria y los que quieren entrar a la industria. Y así lo veo. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches, buenas tardes allá y buenas noches para nosotros aquí en Gracias, comandante. Gracias. Hasta luego. Ha sido como ven, ha sido un episodio, la verdad es que muy interesante, con el capitán Pedro Vegas. Una experiencia, como le digo, muy diversa. Estamos trayendo, la verdad es que comandantes que a mí me encanta escucharles, y bueno, las oportunidades para el futuro son, la verdad, ilimitadas. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias por el apoyo. Estamos creciendo mucho. Por favor, les pido que nos den en comentarios su opinión, sus propuestas, hacia dónde quieren, qué les parece el nuevo set. Y, como siempre, les digo muchas gracias y saludos desde Un Piloto Cualquiera.